Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez, que no es millonario por un día. Diablo, buenas tardes. La pegaste todo ahí. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué Cuando bueno. Lúcido, a mí me preocupa. No, a mí me gusta cuando él viene con ese ánimo. Me preocupa. Así es. Hoy es jueves 22 de junio, señores. Hoy es jueves 22 de junio. Y aquí estamos. Aquí estamos con ustedes. Así nos llevan es. deprisa. Va rápido. Pero aquí estamos a pie de lucha. Para ustedes y del cañón, para acompañarles por las próximas 2 horas para analizar juntos todo lo que es la actualidad de la noticia en República Dominicana. Bienvenido, don Rudy González. Buenas tardes, Olga, gracias. Buenas tardes, Georgie, amigos que están con nosotros, Sandy, Juan Ramón. Qué bueno que estamos en esta cita cotidiana, 5 de la tarde a 7 de la noche. A veces nos encontramos que el tiempo se va muy rápido porque disfrutamos tanto de la compañía de ustedes como del ejercicio que hacemos de discusión, de análisis de los temas, porque eso nos permite, al tener esa sinergia con ustedes, poder ver la noticia, la vida, el país, desde perspectivas diferentes, que es, a final de cuentas, lo que le da a uno el conocimiento, la experiencia, porque aunque nosotros hablamos mucho aquí, probamos a veces en eruditos, la verdad no es absoluta. La verdad hay que verla. Incluso del compendio del choque de las ideas salen otras verdades y hay otros razonamientos que nos indican que hay también segundas partes en cada una de las cosas que parecen ser tan simples como una información. Y eso se lo da a uno la experiencia del tiempo, los años ya de Georgie y yo, por ejemplo. Olga es mucho más joven que nosotros, pero la experiencia del tiempo, que no es porque nosotros sepamos o seamos más que nadie, pero la experiencia y estar en el medio ayuda a ese ejercicio cotidiano. Mira, yo siempre he tenido que defender frente a mi familia y los míos, incluso mis amigos, el por qué yo estoy todavía llegando ya a los 76 años de edad. Estoy batallando en los medios. Y mi respuesta es muy sencilla. Yo estoy aquí, por ejemplo, en este programa, porque yo lo disfruto. Porque me siento bien, porque me place enormemente compartir con ustedes dos, mis queridos amigos, compañeros, pero también con una audiencia que nos escucha, nos respeta y nos pondera, porque es así. Incluso estando en oposición a lo que nosotros decimos, pero lo hacen con respeto. Claro, difieren de nosotros y eso es bueno. Y eso es lo que le alimenta a uno el alma, el espíritu, ¿no? Y le fortalece la voluntad para seguir trabajando. Y yo he dicho que si yo me saliera de los medios de comunicación, la vida sería muy aburrida. Entonces, yo vengo a divertirme. Como tú oyes que le dicen a los peloteros en las grandes ligas, miren muchachos, esto no es a divertirse que ustedes van. Claro. Pues yo vengo a divertirme. Este es el juego mío de los Yankees, los Red Sox, Boston y lo propio en televisión. Y a veces, no te lo niego, me siento cansado y hasta a Olga se lo he dicho, ya estoy llegando quizás al punto de agotamiento, pero eso me pasa hoy. Y al otro día vengo, como dice Olga, con las pilas puestas. Y se me olvidó el cansancio del día de ayer. Por eso yo quiero reiterar mi agradecimiento a esa amistad que se manifiesta entre nosotros por el respeto que nos tenemos, el aprecio, el cariño que nos profesamos.
y lo que nos ofrecen y nos brinda nuestra audiencia. Y aprovecho este momento para enviar un cariñoso abrazo, un saludo y un afecto en nombre de este trío a doña Ligia. Doña Ligia, que es una señora muy especial, que ha establecido con nosotros una hermosa relación de amistad. La conocimos por Ramón Colombo. Claro. Y nosotros nos hemos adueñado de esa amistad. Claro, sin que Colombo entre en celos, ¿no? Ella está... Ya lo desplazamos, no te sí, apures. ella está siempre atenta a nosotros, te manda todo el cariño del mundo y me acaba de escribir, ha estado media malita, pero nada de qué preocupar. Así que un abrazo, doña Ligia, y nos encanta saber que usted está ahí, que aunque no nos llama, usted nos sigue y nos escucha. Y se acuerda de nuestra bichuela con dulce. Sí. Siempre. Pero mira, Georgie, yo acotando eso que tú dices, incluso, del respeto, lo que es el respeto y lo que es el libre juego de las ideas dentro de un marco profesional, dentro de lo que es un marco de respeto. Doña Ligia, cuando comenzó a llamarnos y comenzamos a establecer esta comunicación cotidiana, y yo tuvimos unos choques, porque doña Ligia me decía que yo era muy reaccionario, que yo lo que decía tal cosa, ella contradecía muchas de las cosas que yo decía, y yo entendía que ella tenía su razón. Pero nunca usó un calificativo, nunca usó un epíteto, nunca usó una descalificación. Decía que esto y esto y comenzamos a dialogar en el aire muchas veces incluso lo que ella pensaba y yo pensaba, y terminamos en muchos puntos de coincidencia indicando que una forma de pensar de ella, una forma de pensar mía, y ahora decimos, es que doña Ligia no me da gusto porque doña Ligia piensa igual que yo y yo igual que doña Ligia. Pero te quiero decir, ese es el marco de respeto que nosotros siempre hemos demandado, porque lo hemos demandado, de nuestros oyentes. Porque algunos a veces se le va la mano. Y en su forma de rebatir algún tema que uno tiene, a veces no usan los términos adecuados y nosotros estamos en radio. Y yo siempre he dicho, que yo le he dicho a mi esposa, el día que tú me oigas decir un co en la radio o insultar a alguien, escóndeme la ropa y no me dejes salir porque me estoy volviendo loco. Porque no hay necesidad de eso. Entonces yo creo que la sociedad se construye. Aunque Olga dice que ella está mejor que un loco. Bueno, los locos le van a caer atrás. Sí. Pero la sociedad se construye sobre esos elementos de concordia, de discusión, de choque de ideas. Y no hay por qué violentar el marco de respeto, de buenas costumbres, de buenos principios, para usted hacer valer lo que son sus pensamientos. Usted puede estar equivocado o no, y a lo mejor, lo que decíamos en principio, a lo mejor hay una persona que tiene mucho más elementos de lo que tú aportas en un comentario, y lo que hace es que enriquecen ese comentario y te llevan a otras aristas de ese mismo comentario, y lo que hacen es que lo amplían. Y eso es bueno, el choque de las ideas siempre será bueno. Además, aquí nos permiten ejercitar la tolerancia. Ah, sí. Sí. Y yo les quiero decir algo en relación a eso, porque me parece muy interesante la conversación. Ay, gracias, Riegel. Pero miren, en esta época en donde la comunicación ha cambiado tanto, donde lo que vende es el morbo, la forma descompuesta, uno mira muchos proyectos. Yo, como ustedes establecen, yo soy más joven que ustedes, y uno ve qué es lo que es la comunicación en esta época. Yo quiero que ustedes se entiendan, y yo creo que la audiencia lo entiende así. Esto es una especie en extinción, un programa como este, porque nosotros no hemos tenido que apelar nunca. Primero, detrás en el staff como productora, cuando todavía no trabajaba aquí en haciendo comentarios, nunca los vi hacer ejercicio de la comunicación, ni atropellando, ni utilizando una forma grosera, sin tener que apelar al sensacionalismo, sin el ánimo de dar palos
Y yo tengo un tiempito, aunque sea más joven que ustedes, tengo un tiempito ya en comunicación y eso es lo que se aspira. Entonces yo creo que esto es una especie de oasis dentro del estilo de comunicación que se ejerce en esta época. Y yo sé que mucha gente se identifica con el programa porque, contrario a lo que mucha gente piensa, la gente sí necesita espacios en donde se les escuche, incluso como dice don Rudy, en contra, cuando expone situaciones en contra de la que nosotros mismos establecemos aquí en el programa a manera de comentarios y posturas personales. Pero además de eso, la discusión que se da, el debate de las ideas en el marco del respeto, yo creo que es algo que se está perdiendo y nosotros aquí podemos decir que lo tenemos y eso es algo importante porque sí se puede demostrar que se llega a la gente, que hay una audiencia cautiva, que hay una audiencia fiel, que es la audiencia que le da sentido a programas como este y que estamos sumamente agradecidos de eso. Bueno, mira, pasando la página, ¿no? Yo me acabo de enterar por Rudy de la tragedia, de lo que se ha convertido en una tragedia, el tema del sumergible. Así es. Estaba en faena de investigación sobre el Titanic, el hundimiento del Titanic. Yo he visto como 10 veces la película, una superproducción sobre el Titanic, pero Rudy tiene un análisis y un comentario muy, muy detallado de esa tragedia en donde perdieron la vida 5 tripulantes, pero Rudy va a comentar con más detalle. Bueno, en la mañana de hoy, la compañía propietaria de el sumergible, que más que un sumergible de investigación y más que un equipo de investigación, era un viaje turístico de exploración en el que iban unos expertos. En este grupo iba el CEO de la compañía, que la compañía se llama Ocean Gate, una compañía que hacía estos viajes en un sumergible para explorar el fondo del mar. Y en este caso, el tema era el Titanic. Por primera vez el Titanic se descubrió en el 1985, dónde estaba realmente el Titanic. Porque recuerden ustedes que el Titanic, el 12 de abril, salió de Inglaterra hacia Nueva York con una parada en Francia y con una parada en Irlanda, y después siguió ruta hacia Nueva York y 4 días después, en medio del mar en la noche, 14 de abril de 1912, chocó con un iceberg. Hay muchas versiones de cómo fue y en ese episodio, de las 2.223 personas que iban a bordo, murieron 1.517, se salvaron 706 vidas apenas. Y entre los fallecidos estaba el capitán del barco, un veterano navegante, y el diseñador del Titanic, en ese momento el barco más grande transatlántico de pasajeros del mundo, que era la primera versión de 3 que se estaban construyendo para hacer estos viajes transoceánicos. Bueno, esa es la historia. Desde entonces el Titanic se ha convertido en una leyenda. ¿Qué pasó de los sobrevivientes? Se han hecho películas, varias películas. La última, la de James Cameron. No, y la de DiCaprio. Dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Esa película fue la que hizo una gran ola por su gran filmación y que usaron un elemento, usando una persona que era sobreviviente del Titanic, narrando la historia de ellos y llevándola en un flashback, por así decirlo, a lo que pasó en el Titanic, en una impresionante escenografía. Una y además de eso, y musical y todo esto, una gran producción. Entonces, con el Titanic siempre hubo mucha leyenda. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Quiénes iban? ¿Por qué no iban? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Bien. Entonces, el Titanic está allí en el fondo del mar. Ha hecho muchas expediciones, ha pasado muchas cosas y lo buscan hasta que finalmente lo encontraron. Entonces, esta compañía diseñó una suerte de un tour
Así como hizo Elon Musk, que comenzó a viajar para el espacio. Y hubo gente que pagó cientos de miles de dólares por 11 minutos en un cohete, darle la vuelta y volver para abajo. Tú dices, oye, es el viaje más caro del mundo. Y además de eso, con una exposición a la vida tremenda. Pero los aventureros son así. Y incluso la compañía, en principio, los trata a los 5 tripulantes de ese sumergible como personas aventureras. Estaba el CEO de la compañía, el que había fundado esa compañía, había un magnate millonario inglés, había un pakistaní millonario con su hijo de 19 años y había un francés experto en buceo que conocía las entrañas marinas. Entonces, este grupo de 5 personas se metió en este sumergible de última generación para hacer este viaje. El Titanic está a 3,000 y pico de metros en la profundidad, allá en el fondo del mar, en el Atlántico Norte. Recuerden que venía de Europa hacia América, cruzando todo el Atlántico, hasta su hundimiento aquella noche del 14 de abril hasta la madrugada del 15 de abril. En 4 horas se hundió el Titanic. Entonces, estaban allí viendo las bellezas de esto, viaje que debe haber costado dinero para esos millonarios, y tenían en la cabina principal 96 horas de oxígeno. Era un viaje de un día y algo, y menos de un día iban a ir, veían las cosas, y paseaban por las profundidades y subían. Pero este submarino sumergible perdió contacto con tierra, se desapareció, salió del radar de tierra. Evidentemente algunos problemas técnicos provocaron esto, y entonces comenzó, eso fue el domingo, comenzó la búsqueda inmediatamente. Equipos de varios países comenzaron con sumergibles similares, con otros tipos de sumergibles de investigación, y comenzó la búsqueda a ver dónde estaban, porque estaban desorientados. El punto inicial era dónde estaba el Titanic. Ubicaron dónde estaba el Titanic, bajaron en esa zona y comenzaron a rastrear sin ningún tipo de precisión dónde estaban buscando. Oyeron en el día de antes de ayer unos ruidos que podían ser de golpeos porque tienen equipos ultrasensibles para ver si eran algunos ruidos para atraer la atención. Después determinaron que no era eso. Determinaron en un momento algunas sondas como si había un intento de transmisión de algo. Después determinaron que no era eso. Y en la mañana de hoy, cuando se anunció precisamente que terminaba el oxígeno, las 96 horas de oxígeno, que decían los expertos que podía ser menos o más la duración real, dependiendo la forma como se administrara el oxígeno en esa cabina pequeña donde habían 5 personas, si había ansiedad, si había discusiones, si habían tranquilidad. Dependiendo de eso, podía durar más o durar menos. Esta mañana, bueno, lo que había de oxígeno se terminó. Entonces, esta misma mañana, uno de los equipos que estaba investigando comenzó a encontrar rastros, partes, piezas, restos de alguna embarcación o de algo que se había destruido. Siguieron buscando, ya encontraron 3 piezas, 4 piezas, encontraron finalmente lo que era la parte delantera, el casco, de la parte delantera del casco, lo que indicaba ya que el equipo se había destruido. Una implosión. Ellos entienden, la Guardia Costera, que está a cargo oficialmente de la investigación, de la búsqueda, que hubo una implosión, o sea, que estalló desde adentro hacia afuera. Se había dicho que podía haber sido un choque con parte del mismo Titanic o con alguna otra, un arrecife, un coral, lo que fuera, pero no se ha determinado inicialmente que fue una implosión. ¿Qué pudo haber provocado esa implosión? Hay equipos que tienen electricidad adentro, por los equipos que están hablando, puede ser que una chispa, una cosa, por algún golpe, lo que fuera, y con el oxígeno y esto provocaba una implosión y se destruyera el equipo. El tema es que ya iniciando la tarde del día de hoy, hubo una conferencia de prensa donde el jefe de la Guardia Costera de los Estados Unidos,
que está a cargo de la investigación, del equipo de rescate y de investigación, habían, señores, 8 buques especializados, entre ellos un buque hospital, con médicos, con todo, para, pues, si lo encontraban, sacarlo y darle los primeros auxilios, lo que fuera. O sea, había todo un operativo, incluso multinacional. No era ni norteamericano, ni inglés, ni nada, multinacional. En este tipo de cosas se estila esto. Recuerden cuando se perdió el avión coreano, como hicieron también todo este tipo de operativos. Habían como 15 países participando en la búsqueda. En esto, los países se unen y se olvidan de las diferencias. Y así ocurrió. Entonces ya se dio la conferencia de prensa oficial donde la Guardia Costera dijo que hemos perdido a los 5 tripulantes. No cabe duda, ya no tenemos duda de que los hemos perdido. Estamos tratando de ver si rescatamos los cuerpos o parte de sus cuerpos para entregarlos a su familia, pero ya incluso en este momento, en las próximas 24 horas, estamos retirando todo el operativo de búsqueda que había para tener lo necesario simplemente para concentrarnos en el rescate de las partes y de los cuerpos posibles de estos tripulantes. Entonces, el mundo está lleno de aventureros. Hay mucha gente que le gustan los deportes extremos y este tipo de aventuras, le decía anteriormente lo que pasó con Elon Musk y sus viajes al espacio. Un grupo multimillonario. Señor, ¿por qué no juega ajedrez? ¿Tú me entiendes? Y se va a disfrutar de una esposa bonita y de los nietos y la cosa y de un buen restaurante. Digo, yo no sé, eso es lo que yo pienso, yo desde esta cabina. Pero hay gente que le gusta, le apasionan estas acciones extremas y estas aventuras. Y esa era una aventura y costó la vida de estas personas. Esto no necesariamente termina este tipo de aventuras, pero sí deja mucha experiencia. Algunas notas que tomé de lo que fue el caso del Titanic, así la voy a decir muy rápidamente. El Titanic se construyó durante 3 años, entre el 1909 y el 1912, y después, 4 días después de zarpar, el 10 de abril del 2012, sufrió un choque con un iceberg. Hay muchas versiones. Una de las cosas indica que, por ser de noche, en el momento de hacer el cambio del capitán a su segundo, que era el oficial mayor, no vieron el iceberg. Los radares, instrumentos, cuando vinieron a detectarlo, ya estaban prácticamente sobre el iceberg. El capitán vuelve a la cabina inmediatamente y da una orden de esquivar el iceberg. Dicen los expertos que a la velocidad que iba, que una velocidad de crucero de 42 kilómetros por hora aproximadamente, si le daban de frente al iceberg, por la preparación que tenía el buque, una doble preparación, ellos pudieron haber roto el iceberg y seguir. Al hacer el giro, perdieron fuerza y apagaron los motores para tratar de esquivar el iceberg, y el iceberg golpeó a su vez al barco. Lo golpeó por la parte de abajo, rompió parte de la quilla y comenzó una inundación de 12 lastres que tenía para inundaciones. 5 quedaron comprometidos inmediatamente y fue demasiado rápido la entrada de agua y provocó que el buque, que se le llamaban insumergibles, le decían, porque la tecnología de ese momento decía que era lo máximo, comenzó a hacer agua y en 4 horas el buque comenzó a hundirse. Se partió, dicen que se partió en 2 porque se resquebrajó en 2 partes y provocó un hundimiento más rápido. Dicen los historiadores y los sobrevivientes que apenas se sintió el golpe por la capacidad que tenía aquel barco tan grande. El golpe del iceberg casi no se sintió y la gente siguió bailando y fiestando. Era de noche y era un barco a todo lujo. Entonces ocurrió el naufragio. La cantidad de botes salvavidas que había no eran suficientes para la cantidad de personas que iban, 2.223 personas. Entonces, incluso se habla de que la gente, el personal estaba dividido en 3 partes. La parte de primera clase, que es la parte de arriba,
La parte de segunda clase, que dicen que era un hotel de lujo, la segunda clase, y la parte económica. Dicen que los botes, como estaban más arriba, las personas de primera clase tuvieron acceso más rápido a los botes, y que muchos botes incluso no salieron con la capacidad, no fueron echados al agua, con la capacidad de personas que tenía, porque ellos, aquí no viene más gente para que no se hunda. Tenía capacidad para más, y por eso dice que pudieron haberse salvado 300 vidas más si hubieran estado a la capacidad los botes. Bien, después de eso, entonces resultó, había un buque cerca, muy cerca de ellos, que pudo haber estado en menos de una hora desde que pasó el naufragio, pero tenía apagada la comunicación con el Titanic, porque dice el capitán de ese buque que el del Titanic, hablando de por dónde van, qué sé yo cuánto, lo había insultado y había con una arrogancia, dice la arrogancia inglesa, dice una versión, y él apagó la radio y no se enteró hasta 2 horas después que otro buque que había recibido las señales de auxilio comenzó a aproximarse, y cuando llegó eran 4 horas después, ya se estaba hundiendo finalmente el buque, y ese buque rescató 705 personas de las 706 que sobrevivieron. Ese buque que llegó primero. Entonces, esa es parte de la historia. Como decía, se paró en 2 sitios. El 1 de septiembre del 1985 fue la primera vez que determinaron dónde estaba el Titanic. O sea, de 1912 al 1985 fue que determinaron realmente, porque fue en medio del océano. 73 años. 73 años después. Y buscándolo por muchas veces. Estaba a 3.821 metros de profundidad en el fondo del mar, del océano. Se recuperaron unos 300 cuerpos. Realmente, de los 1.517 que murieron, se recuperaron apenas 300 cuerpos. O sea, mucha gente se quedó perdida en el mar. Y dice que muchos de los cuerpos que lograron recuperarse días después no pudieron entregarlo a sus familiares por el estado de descomposición que tenían, y que era muy trágico entregarlos de esa forma. Que incluso hubo una discusión de gente que decía que no importa cómo esté mi familia, mi pariente, pero se tomó una decisión de no hacerlo muchos porque no era factible. El capitán Edward Smith y Thomas Andrews, que era el diseñador del barco, murieron en el barco. Fueron de las personas que murieron en el barco. El barco tenía, motores que reportaban entre todos 55,000 caballos de fuerza. Ponte el monstruo que era para esa época. Viajaba a 22.5 nudos, 42 kilómetros por hora. Tenía un peso de 46.328 toneladas. Era un super barco con 270 metros de longitud y 53 metros de altura. En esa época era un monstruo. Ahora uno ve los transatlánticos de ahora y los cruceros de ahora, y son ciudades flotantes. Sí. Pero para esa época era muy grande. Y dice que se hundió entre 3 y 4 horas al no poder ser rescatado. Que el Titanic... Esa parte de la historia me he permitido porque... Buenísimo. Muy interesante. Que es un momento interesante de conocer esa historia, que la conocemos más por el Titanic, por las películas, por las cosas, pero encierra una serie de situaciones interesantes, incluso que dio un giro al sistema de navegación de pasajeros, buscando mayores seguridades, no tanto el confort, sino mayores seguridades, además del confort, pero seguridades hacer más estrictas las medidas para poder autorizar que un barco de esta naturaleza, para personas, para pasajeros, personas que no son instruidas, puedan hacerse a la mar. Así es. Y es que hay que recordarles algo a la gente, que yo sé que mucha gente no lo sabe. Nosotros tenemos el 71% de la superficie terrestre cubierta de agua. Claro. De ese 71%, el 95% no se conoce. Sí. Sabemos más del espacio exterior que de las profundidades del mar. Hasta con la tecnología que tenemos, que ya es mucha, solo el 5% ha sido mapeado de todo lo que tiene que ver con agua en el planeta. O sea que
es una presión impresionante. La cantidad de presión que cualquier objeto recibe a esa profundidad de donde están los restos del Titanic es una cosa que no se puede explicar bien en palabras. Es como hacen un ejemplo muy común, que es 50 aviones jumbo, uno encima de otro, todo ese peso es el peso que se recibe de cualquier objeto sumergible a esa profundidad. O sea que es un riesgo. Se han sacado como 50,000 objetos del Titanic en las exploraciones ya que se han hecho desde que fue ubicado, y trataron de hacer un proyecto para sacar el barco, pero es casi imposible y es una acción que cuesta mucho dinero, mucho tiempo y mucho riesgo por la profundidad en que se encuentra, el lugar que se encuentra, en mar abierto, y además de eso, cuál sería la retribución de esa investigación económica. O sea, ya ellos han entrado al Titanic, han visto muchas cosas y tienen más o menos una idea muy acabada científicamente en los investigadores de qué pasó y cómo pasó la cosa. Lo otro sería un esnobismo de sacar esto para exhibirlo por lo que fue el Titanic, pero como les digo, esto cambió, eso fue un antes y un después de lo que es la industria de pasajeros por mar. Yo les digo una cosa, señores. Yo he hecho muchas cosas, pero yo debajo de agua, ni siquiera en una piscina para sacar algo que se cayó en el fondo. No. Bueno, lo más lejos que yo he llegado a un río, pero no creo que pase de ahí. Vamos a la pausa. Interesante esta primera parte del programa.